En la historia del ajedrez mucho se ha hablado sobre este tema, pero en verdad lo único que se puede afirmar con propiedad es que el ajedrez es tan antiguo como la civilización, ya que en excavaciones efectuadas en Mesopotamia, regiones ubicadas entre los ríos Tigres y Eufrates, se han encontrado objetos que demuestran que el ajedrez es el único juego similar que existe, allá por el año 4000 a.C. El historiador Duncan Forber, en su libro Historia del ajedrez de 1860, desde Londres, señala que el ajedrez tiene su origen en la India, más concretamente en el siglo VI después de Cristo. Sushabendai el Hindi se cree que fue el inventor del ajedrez. Estaba el rey enfermo en la India y tras de sí ver cómo podía evitar que su enfermedad se prolongara, Sushabendai elaboró el invento del ajedrez. Se presentó al rey y se puso muy contento tras ver de sí cómo se pudo sentir mejor a través del ajedrez. El rey le pidió que si quería alguna partida de juego o hacerse atrever a pedirle algo para elogiarle de alguna manera y recompensarle. Susa le pidió que le diera una moneda de oro por la primera casilla del tablero, y a su vez que fuera doblando el número de monedas por cada casilla restante en regresión a la geométrica. Por lo visto el rey en esto no era muy experto en matemáticas. Le pareció bien y ordenó que se le diera lo solicitado al mismo. Poco a poco, al ir haciendo cuentas, vio que era imposible cumplir los deseos, pues al rey no le alcanzaría ni con todo el tesoro que éste tenía en la tierra, pues dada la cantidad de 18.446,744 0,73 709,551,615 originariamente se conocía como algo inverosímil e increíble. Después de todo, originariamente se conoció como chaturanga, que significa entre cuatro, ya que con ello se aludía a las cuatro armas del ejército indio: caballo, carro, elefante y infantería. Al pasar por Occidente se transformaron las torres a caballos, alfiles u obispos y peones. Se definió rápidamente por las rutas comerciales que llegó a Persia y desde allí al Imperio Bizantino, extendiéndose posteriormente a toda Asia. El mundo árabe adoptó el ajedrez como entusiasmo sin igual. Estudiaron y analizaron en profundidad todos los mecanismos del juego, escribieron numerosos tratados de ajedrez, desarrollaron el sistema de notación algebraica. Se extendió por Europa al año 700 y 900 a través de las conquistas de España por el Islam, aunque también lo practicaban los vikingos y los cruzados entre sí al regresar a Tierra Santa. En las excavaciones que sepultadas sobre las vikingas y hallados a costas del sur en Bretaña, se encontró luego el juego del ajedrez. En la región francesa de los visigodos se descubrieron piezas del siglo X de origen escandinavo. Se respondía al modelo árabe tradicional durante la Edad Media en España e Italia, en los países donde más se practicaba. Se introdujeron con el nombre de Satranj, que dio origen luego en el español al ajedrez, posteriormente a ajedrez, como lo conocemos hoy día. Los persas también transformaron
el término hindú Rahat, que significa rey. El Shahat, allí donde proviene la frase árabe Shahmat, que significa el rey ha muerto, en la cual se deriva el jaque mate. De ahí el hecho de las jugadas diferentes a el acontecimiento histórico que da lugar al ajedrez. En sí, se jugaba de acuerdo a las normas descritas en los diversos tratados en los que fueron traductores y adaptos a los siglos de Alfonso X el Sabio, según los cuales la reina y el alfil son piezas relativamente débiles que solo pueden alcanzar y ir avanzando de casilla en casilla, y durante los siglos XVI y XVII el ajedrez experimentó un importante cambio. Y en eso la reina se convirtió en la pieza más poderosa. En cuanto a sus movimientos se refiere al tablero, fue entonces cuando se permitió a los peones avanzar 2 casillas en su primer movimiento. Se introdujeron las reglas conocidas con el passat o el paso, que permite capturar el peón que sigue su marcha y no come la pieza que se le ha ofrecido por una determinada estrategia, y el revolucionario concepto del enroque. Los jugadores italianos comenzaron a denominar al juego arrebatándoles la supremacía a los españoles. Los italianos, a su vez, fueron desbancados por los franceses y los ingleses durante los siglos XVIII y XIX, cuando el ajedrez, que había sido hasta entonces el juego predilecto de la nobleza y la aristocracia, pasó a los cafés de las universidades, y el juego mejoró entonces de manera notable. Comenzaron a organizarse partidas y torneos con más frecuencia. Los jugadores más destacados crearon sus propias escuelas. Las piezas de ajedrez se han fabricado con materiales muy diversos a lo largo de los siglos. Pueden ser figurativas o abstractas, de madera, en piedra, el marfil o el hueso, la plata, el oro, el bronce, el alabastro, el cristal, el onís, la porcelana. En estos casos son algunos de los materiales empleados para los tableros de ajedrez en las figuras del mismo. Los maestros artesanos también elaboran sus juegos de ajedrez de gran belleza incomparable. A día de hoy el ajedrez moderno es generalmente de madera o de plástico. Corresponde al modelo conocido de ajedrez como Strawstone, diseñado con el Gran Bretaña en el siglo XIX. El ajedrez es un juego tan solo popular. Se hizo tan extensivo para poder ser fabricado en diferentes medios. Se fabrican en juegos de bolsillo para jugar durante los viajes, y a finales de la década de los años 70, las modernas tecnologías hicieron la realidad del ajedrez electrónico, que permite a los jugadores enfrentarse con una máquina a través de las reglas de juego en las que se practica en la actualidad, y en el moderno juego del ajedrez diseñado por el jugador inglés Howard Staunton aproximadamente desde hace 150 años. El primer torneo internacional se celebró en Londres en 1851, y a partir de ahí se ha ido popularizando a escala universal.